Ahí está. Bueno, nuestra sesión que va avanzando, nosotros, bueno, quería arrancar con esta imagen, por lo que les estoy dando así varias cosas a la vez. Yo no estoy teniendo todos los retornos por una cuestión de sistema. Hoy vamos a hablar también al respecto. A ver, ya vimos prueba objetiva, ya vimos las pruebas de ensayo o las de elaboración, ya vimos las pruebas orales, ya vimos también los que son de libro abierto. A ver si alguien me estoy olvidando, creo que uno que estaban trabajando en esta semana, Las La pruebas prueba Esta de semana, práctica. las pruebas prácticas, sí. sí. Bueno, como les puse en esta imagen, a ver cómo nos estamos ubicando en este proceso de aprendizaje y más aún porque estamos relacionando con lo que hace a cómo nosotros vemos el desempeño de nuestros estudiantes, todo lo que va, bueno, a lo mejor no todo, pero sí una parte de sus conocimientos, de sus habilidades, sus destrezas y bueno, dónde apuntamos en términos evaluativos. Cuando estamos nosotros en una situación de alumno, de hecho que no vemos todo lo que hay por detrás. Alguien me dijo en la semana, había sido es difícil ser docente atendiendo todo esto. Cuando recibimos nosotros una hoja de evaluación, pareciera que, bueno, sale tipo de la nada. Hoy nos damos cuenta que no es tanto así. Ya tenemos que tener en cuenta ciertas características en relación a qué competencias voy a estar desarrollando esa evaluación y también porque tiene que ver con un sistema evaluativo que hace a la universidad. O sea, no es tampoco elegir nomás cualquier instrumento porque me gusta o porque, bueno, se me va mejor, sino porque está relacionado con la competencia, la capacidad del objetivo y también con las normas institucionales. Entonces, por ahí es que se juntan varias cuestiones cuando hablamos de evaluación. Entonces, como estamos en un proceso de redacción y de aprendizaje, vamos a ir tratando de subir este escalón. Me encanta que o sea, nadie puso el primero que es el no lo haré, o sea, el primero que antes de subir ya se está entregando. Pero sí tenemos que ir avanzando en esta suerte de ir aprendiendo y no porque estamos, bueno, yo un poco más de una década que estoy en la docencia universitaria y no por eso puedo decir que es fácil, sino que cada tipo de competencia y cada tipo de expectativa que uno tiene y hacia dónde quiere llevar lo que es un proceso de aprendizaje tiene sus recovecos, ¿verdad? Tiene sus vueltas. Y es lo que nosotros vamos avanzando también como profesores, estamos avanzando hacia procesos de aprendizaje. Bueno, con esto quería comenzar. Voy a dejar de compartir. Gracias por la votación. Eh, bueno, así les voy a ir compartiendo algunas cositas más. En estas semanas, que ya estamos en la semana número 5, nosotros tenemos hasta la semana séptima. Así que nos está sobrando muy poquitas semanas ya. Eh, Tenemos en puerta las entregas de los trabajos que por una cuestión de vulneración del sistema de la UTIC, bueno, no sé si estaban escuchando que Tigo había sido hackeado en su sistema y que le afectó a algunas entidades corporativas. Bueno, en ese tren de cosas entró el tema de la UTIC, así que no estamos teniendo sistema por lo pronto. Estaba conversando con el coordinador a ver cuáles son las opciones que tenemos porque no podemos tampoco dejar pendiente de las entregas, las devoluciones, las retroalimentaciones y bueno, todo lo que hace al proceso académico. Entonces, les voy a pasar después el link para nuestro Classroom. Vamos a pasar a esa plataforma, bueno, a esa clase, y en base a ello vamos a estar trabajando. Les voy a ir cargando ahí, de hecho que cargué la semana de esta semana. Luego de nuestra clase voy a cargar el resto de nuestras clases ya pasadas y les voy a pedir que en la semana vayan cargando sus actividades ya realizadas, uno ya hechos para la plataforma Logtic anteriormente.
porque como no se quedó nada registrado, entonces les voy a pedir que carguen desde la semana 1 los trabajos que estaban realizando. En el caso de esta semana, ya lo tienen cargado y vamos, bueno, creo que es cuestión de carga en el sentido de que como estaban teniendo ciertos plazos solamente de entrega lo que no era, entonces ahora estamos ya tratando de ver, de solucionar ese tema para que se pueda ir desarrollando a partir de ahí. Bueno, entonces la consulta natural que sale es si tienen experiencia con el Classroom, que es una plataforma, o sea, es una clase que está puesta en el Gmail. Entonces yo les voy a pasar el link, ustedes se tienen que unir a la clase y hay ahí cierta, bueno, es un poco más sencillo que lo que estábamos utilizando porque es una clase no tan elaborada en el sentido de no tiene tantas vueltas como lo tiene el Moodle, porque el Moodle está preparado para una clase virtual. El Classroom es también una alternativa que tenemos, pero no tiene todas las funciones que tiene el Moodle. Entonces, no sé si hay alguien que va a tener algún tipo de dificultad con el Classroom. Profe, una consulta. Sí, Profe, en el caso que yo, por ejemplo, trabajo así con diferentes ordenadores, o sea, de computadoras ahora, y para alzarte la tarea uno, semana 2, semana 3, creo que me va a ser un poco difícil hasta ahora. En el caso vos, profe, ¿no llegaste luego a descargar todas las tareas pendientes antes? no, porque yo generalmente ahí estaba revisando. Viste que es la semana 1, creo que la semana 2, y a partir de ahí ya se tuvo dificultad. Está, profe. A Entonces, ver, no tenés, o sea, ¿cómo tenés en diferentes compus, dijiste? sí, porque suelo viajar y Ah, donde solo viajo, entonces ahí utilizo el ordenador. ok, bueno, lo que podemos hacer contigo es ver la situación que te aparezca o qué clase es lo que vas a tener dificultad y vemos específicamente con eso. Dale, profe, y vamos a estar hablando entonces después. ¿Está bien? Ok, A ver cómo hacemos. ok, ok. Estoy abriendo acá para pasarles un ratito. Creo que todos tendrán, por lo que no me están comentando que no. Esta va a ser nuestra plataforma ahora, la clase en el Classroom. Estoy proyectando, no sé si se está viendo desde el otro lado. Sí, Sí, profe. se ve. Se Ok, ve bien. ok, gracias. Entonces, aquí van a estar teniendo las semanas. Por semanas van a ir cargando las actividades que correspondan. Como tenemos hasta la semana 7, significa que voy a estar habilitando las entregas hasta, a ver, déjenme ver acá un ratito mi calendario. Nosotros tenemos hasta fin de enero. Entonces tendríamos que tener tipo hasta el 24, 23 o 24 de enero las entregas, porque de eso dependen las habilitaciones. Eso no significa que el 23 todo el mundo va a entregar, por favor, porque eso significa que voy a tener que también revisar. Yo sé que no es una cuestión de responsabilidad de ustedes ni mía, o sea, es una situación que se generó y bueno, solamente que también tenemos nuestros plazos y lo que les voy a pedir es que todo lo que puedan vayan entregando y en algunos casos que no se pudo desarrollar, no se pudo hacer por ABC motivo, entonces tenemos hasta ese plazo la entrega. En esta semana 5 ya que estamos retomando un poco regularmente, le pongo hasta el 20 de enero, que sería el próximo sábado. A ver si el próximo, hasta el sábado 8 de la mañana sería, ¿verdad? Entonces, si hay alguien que tiene dificultad con el Classroom, sé que entre ustedes se suelen colaborar. Si no, les cuelgo ahí un tutorial para que puedan hacer las cargas de sus trabajos. Las descargas de compañía creo que no van a tener dificultad porque es muy amigable este espacio. ¿Ok? Entonces, un poco esa es la diferencia que vamos a estar teniendo y ya también con esto vamos a ir resolviendo este tema de la no entrega. Bueno, y como que muy rápido también pasa el tiempo.
Bueno, yo les voy a pedir, Samuel y todos, que puedan cargar desde la semana 1. Ustedes ya tienen cargado en la anterior, pero ese como no estamos teniendo acceso, entonces yo no tengo los trabajos de ustedes de todas las semanas. Tengo que ver si, así como me preguntó Rigoberto, si he descargado en la semana. Porque generalmente yo miro en la plataforma y hay algunos que entregan en Word, eso es lo que voy descargando, pero los que entregan en PDF, ahí nomás ya miro en el Moodle. ¿Ok? Entonces estoy poniendo acá desde la semana 1 hasta la semana 7. Incluso voy a cargar acá lo que es el tema de las prácticas externas que también vamos a conversar ya a continuación. Bien, plataforma nueva, clase nueva, no hay problema. Reaccionen del otro lado. No, profe, no hay problema. No, profe, ya No, particularmente no ya hay usé. problema, profe. Ok, genial. La constante del cambio, eso es bueno, nos hace adaptarnos a nuevas cosas. Sí, nos saca de nuestra zona de confort. Profe, Sí, ya nos agregaron como estudiantes en el Classroom. ahora mismo les voy a pasar el link. Ah, bueno. Dame un segundito. Ahí está. Ahí mismo les pasé el link. Si hay alguien que tiene alguna dificultad, me avisa al privado y vemos, ¿verdad? Para, para continuar regularmente. Bueno, entonces, solucionado la primera parte, vamos con la segunda, prácticas externas. Esta semana, estas semanas siguientes, vamos a dedicarles a las prácticas. Voy a colgar también en el Classroom una carpeta de prácticas externas en donde va a ir la guía, la documentación que se tenga que producir para comprobar un poco lo que es el proceso. Uno, para que ustedes se puedan preparar y segundo, para dar evidencias después de su realización. Y por otro lado, los indicadores para la valoración que les va a hacer los profesores guías. En este caso, yo no voy a poder estar con ustedes en todas partes, pero sí me encantaría a través, bueno, con ya documento secundario, en el sentido de que no voy a estar en el proceso para observarles, pero sí les voy a estar observando a través de otras evidencias que ustedes me van a ir compartiendo. Desde la coordinación nos tenían que proveer el tema de las notas. Estoy consultándole al profe, al ingeniero Pedro, para que nos acerque o si cada quien se va a ir comunicando con él para el tema de los permisos respectivos. Eso es importante para hacerlo de manera institucional. Entonces, a partir de que ustedes tengan eso, ya pueden agendar sus actividades para las prácticas sería desde ahora, o sea que desde que tengamos esa notificación, que al terminar la clase le voy a volver a insistir al señor Pedro, y tendríamos 2 semanas y alguito para las actividades de las prácticas externas. Las prácticas, recordemos que es una clase ya no simulada, sino es una clase de verdad, con alumnos de verdad, en un espacio académico de algún docente que nos va a colaborar en ese sentido. Es de una sesión, por lo menos. Si ustedes quieren hacer más, siéntanse libres, pero la cuestión académica nuestra para este tema de práctica 3 va a ser de una sesión. La sesión, cuando yo digo una, en términos de tiempo, va a depender de cómo ustedes hablan con el profesor o la profesora, quien les va a estar colaborando, observándoles. O sea, ustedes no van a ser reemplazantes, en el sentido de que no es que el profesor no va a estar con ustedes, sino la idea es de que el docente que está ahí les acompañe en este proceso de aprendizaje, porque ese es el espíritu de la práctica externa, que aprendamos de otros docentes que ya están hace un tiempo dado en una actividad áulica. Entonces, esas características deben de ir teniendo lo que es la práctica externa. Por otro lado, les voy a pedir que dentro de la guía, de hecho, que les voy a ir poniendo,
que tengan evidencias de trabajo, y estoy hablando de fotografías y o videos, solo atendiendo cuestiones de publicaciones, o sea, es una cuestión académica, no es para, excepto que los estudiantes les dé permiso por una cuestión legal, en donde tampoco podemos publicar así nomás nuestras actividades áulicas, en el sentido de usar una imagen externa a lo nuestro. Yo les voy a pedir para una cuestión académica que por lo menos me pongan alguna evidencia gráfica de que estuvieron pasando por un proceso de práctica externa. Y hablo así porque hoy por hoy hay muchas situaciones que tenemos que atender a la hora de trabajar este tipo de actividad. Generalmente cuando son menores estamos atendiendo con mayor razón, pero cuando son mayores, por ejemplo, ahora que estoy grabando la clase, seguramente que les llega a ustedes que me den el permiso o que ustedes dan el permiso o para permanecer en la clase grabada o no, ¿verdad? Pero siempre hay como una suerte de dar esa señal para hacerlo de manera legal. De hecho, que todas nuestras actividades, de lo que yo por lo menos grabo, cuelgo en la clase de vuelta para que ustedes tengan acceso como actividad académica. Ahora, si ustedes quieren ya mostrarle a otros, bueno, esa es una cuestión ya personal, pero por lo menos lo que nosotros hacemos en el aula, tratamos de atender que sea lo más prudente posible en el sentido de, bueno, de lo que trabajamos en los procesos académicos. Bueno, práctica externa, no sé si hay alguna consulta en especial, todavía no lo colgué en el Classroom. Cuando salgamos de aquí lo voy a estar poniendo para que ustedes ya tengan todo ahí puesto de qué es lo que les espera en estas semanas por esa actividad. Rigoberto, Día, profe. Un día compañero dale. también. Quería saber, profe, con respecto a el horario, el día, quería saber si se adecua a nosotros el día que elijamos o la universidad va a tener que elegir el día por el motivo de trabajo, profe. No, la idea, Rigoberto, es que vos puedas conversar con algún docente de alguna de las universidades, que ya la lista me pasaron, yo le pasé a sí mismo la última lista que hemos depurado, le pasé al ingeniero Pedro para que se pueda dar los permisos. Ahora, si Rigoberto tiene un profesor X con quien va a hacer la práctica, entonces Rigoberto es el que va a coordinar con ese docente porque no le podemos imponer nuestros tiempos a los demás. En el sentido de que Rigoberto no le puede decir yo de 7 a 8 es lo que tengo libre y justo en ese horario no están los alumnos o ese día no están los alumnos. Entonces es ir coordinando con el docente con quienes van a estar haciendo la práctica externa. Los horarios y los días está a criterio de ustedes, coordinando con el docente, con el catedrático, en lo que tiene que ser dentro de esta temporada, en el caso de que haya alguien muy específico que por A, B, Z motivos no está pudiendo, bueno, a lo mejor vamos a ir viendo con el ingeniero Pedro para ver los tiempos externos, ¿verdad? Pero dentro del periodo de clase de práctica 3, porque con eso estamos terminando nuestra actividad académica, con práctica 3 es el que se tiene que ir desarrollando. Entonces ya, Rigoberto, queda a criterio tuyo con el docente. Lo que va a sacar el permiso la universidad es comunicando que van a ir realizando estas actividades académicas porque forman parte de un proceso de aprendizaje. No más, no va a decir hay tiempos, fechas ni nada, sino eso ya queda a criterio y coordinación de ustedes con los profesores. Esa era mi duda, profe. Muchísimas Ok, gracias. ok, dale. ¿Hay algún comentario, consulta? Profe, Sí, Cintia, no sé si se me escucha. se te escucha. Ok, estoy con un problema de garganta, por eso digo. ¿Se te escucha bien? Eh, sí, mi consulta es lo siguiente, profe. En caso de que no haya actividad todavía en la facultad donde vamos a ir, ¿qué hacemos en ese caso? Porque no todos pues, empiezan esta fecha, digamos, normalmente la primera semana de febrero son los que van iniciando las clases académicas, digamos, en las universidades. Sí, por eso la universidad, previendo un poco ese tema, estaba poniendo a disposición
las sedes, las distintas sedes de la UTIC. Entonces, a lo mejor, Cintia, lo que puedes hacer es ver, y si vos no puedes ver, podemos hablar con el ingeniero Pedro para que nos ayude en ese sentido según el área académica en el cual estás. Para que se pueda dar, porque si alguien me puso que era una sesión, o sea, perdón, una clase en otra universidad y que recién comienza en meses muy posteriores, ¿verdad? Entonces ese sí va a ser un poco difícil porque tenemos que cerrar. De lo contrario, va a pasar de lo ordinario, o sea, complementario ya, y eso no convendría. ¿Me explico, Cintia? Sí, profe, entiendo. Muchísimas gracias. Ok. Compañera, estuve escuchando que hay algunas carreras que están lanzando clases recuperatorias y creo que en eso puedes averiguar a ver cuáles son los que se están habilitando. Voy a averiguar entonces. Gracias. Dale. Esta actividad que nosotros estamos haciendo para las prácticas externas constituyen parte de la evaluación final del módulo. Es decir, son 40%. Juan, ¿me ayudas? 40 puntos, 40% del peso final. Eh, mm, creo que para el final es 60. Oh, creo que con 60, 60, 40. 61, 60 es 61 es 2. Mm. Es para el 2 ya supe. Bueno, Sí, pero la el escala. 60% es así en el global. Sí. La escala me estás comentando. El peso que tiene. eh, sí, gracias Samuel, 60 y 40. Gracias Juan también. Eh, este tema de la práctica va a tener un peso del 30% y un 10% le vamos a dedicar a una pequeña valoración de lo que ha sido nuestro módulo en términos de un cuestionario que les voy a pasar para más que nada valorar lo que fue el módulo en sí y que va a tener un peso chiquito, pero que con eso cerraríamos nuestras actividades académicas al terminar el módulo de práctica test. A ver qué están escribiendo. Sí, el contenido, Rigoberto, va a depender de uno, de tu asignatura. Segundo, de lo que conversas con el docente. El docente te va a decir, por ejemplo, me supongo, bueno, ¿qué te parece si te doy esta unidad? Vos vas a preparar, haces tu plan, yo les voy a pasar el formato del plan que vamos a estar utilizando, que es el mismo que estuvimos utilizando en práctica 1. Si es que han utilizado algo diferente en práctica 2, ustedes siéntanse libres para preparar también de esa manera. Tiene que tener el inicio, desarrollo, cierre, la preparación de los materiales, la ficha que el docente va a estar completando, que es una ficha observación del profesor que va a estar con ustedes. Y por otro lado, que ustedes tengan que tener alguna evidencia de trabajo de este proceso. Esa es un poco la idea general de lo que es, de acuerdo a las preguntas que también van saliendo aquí. Denise, sí, de hecho que el coordinador está en nuestro grupo. Igualmente, si hay alguien así en particular que no le tenga registrado al ingeniero Pedro, podemos ir conversando con él para que sea posible este proceso y podamos terminar entre todos bien, ¿verdad? No sé si hay alguien más alzó la mano y no lo he visto. Bueno, evidencia es un poco el todo, Jessica. Uno, el plan, si usaste guías de trabajo, por ejemplo, que los alumnos les pasaste a hacer una actividad, les pasaste y puedes recoger algunos o sacarle fotos de sus trabajos, tu presentación, fotos de tu clase. Si se puede grabar una parte de la clase, especialmente en donde se dé esa posibilidad también, o sea, que todo lo que hace a que haya evidencias de que se ha realizado esta actividad. A eso me refiero, Jessica, porque pregunta evidencias de las prácticas. También las evidencias de las prácticas constituye la valoración que hace el profesor guía en la hoja, en la ficha de observación de esa clase que van a estar desarrollando. Esa ficha les voy a colgar en el Classroom también
así completo, todo lo que estoy diciendo va a irse en un documento guía para que ustedes tengan en cuenta también. No se preocupen, estamos en proceso de aprendizaje. Como alguien dijo la vez pasada, sirve aquí acertar, errar y bueno, seguir reflexionando sobre lo que vamos avanzando, porque eso es parte de nuestro trabajo. La única diferencia que vamos a estar teniendo es que vamos a tener un profesor externo y unos alumnos que son alumnos de verdad. O sea, no son ya nuestros compañeros, sino son estudiantes que, bueno, están en algún curso, en alguna asignatura y que nos van a estar colaborando en este proceso. Bien, ¿algún otro comentario o consulta? Pueden escribir también sin problema en el chat. Reaccionen del otro lado. Ok. Yo sí tengo una consulta, profe. Bueno, Susana, te escucho. Para las prácticas tenemos que entregar algún tipo de plan de clase o algo así, o planeamiento, o cómo sería eso. Sí, un poco lo que decía, les voy a pasar un formato que es el mismo formato que estábamos utilizando para práctica 1. ¿Se acuerdan que estuvimos planificando también allí? Entonces les voy a volver a enviar eso. Si quieren usar, si es que han utilizado distinto en práctica 2, sin problema pueden hacerlo. La idea es de que tengan, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que tengan? Porque es el que va a no solamente evidenciar el trabajo que hicieron, sino les va a preparar a ustedes para que puedan desarrollar una clase. O sea, no podemos irnos a una clase sin tener esa previsión. Y esa previsión es la planificación del aula, de clase. ¿Está Susana? Ok. Bueno, chicos, vamos avanzando. Terminado la tema clase, tema de cómo seguimos para nuestras actividades de entregas. Por otro lado, estábamos viendo el tema de las prácticas externas, cómo vamos a estar trabajando. Recuerden que si bien tenemos tiempo, los tiempos son cortos, o sea, estamos siendo a veces tiranos con eso, porque no tenemos todo el tiempo suficiente que quisiéramos, eh, atendiendo un poco la carga con que estamos abordando este módulo. Bueno, voy a abrir aquí mi presentación para hoy. Nosotros vimos varios instrumentos evaluativos. Hoy lo que vamos a hacer es avanzar un poco hacia otro tipo. De hecho, que ya ustedes lo estaban desarrollando también con la generación de ciertos instrumentos, pero no les di demasiado énfasis a esos instrumentos porque la idea era de que hoy podamos desarrollar con mayor fuerza. ¿Y de qué estoy hablando? De las herramientas de calificación. ¿Se acuerdan que yo les estoy dando herramientas relacionadas a, les dije, por ejemplo, que hagan una lista de cotejo, que hagan una escala de estimación y más o menos les mostré, pero no vimos los detalles de ese tipo de instrumento. Eso es lo que vamos a hacer hoy y vamos a dejar una tarea que ya les comento en qué va a consistir, en que cada quien va a pensar en un trabajo práctico, supuesto, que el estudiante deba de hacer en clase, no importa el trabajo que fuese. Pero la intención es que puedan ustedes agregarle indicadores de valoración. Y eso es lo que en ese punto vamos a detenernos hoy, de cómo generar indicadores de evaluación que no sea copias, que no sea transcripciones de otros trabajos y que no sea nada más los que nos devuelve la inteligencia artificial. La idea es que podamos entender por qué ese indicador es importante y no otro, y que como docente yo pueda determinar cuál es el indicador o cuáles son los indicadores que más se ajustan al tipo de trabajo que estoy planteando. Todos esos elementos que tenemos en la web, en alguna plataforma, ejemplos que tenemos de otros profesores con quienes hicimos, son ejemplos, son guías, son referencias,
pero cada quien tiene que tomar la determinación de seleccionar aquellos indicadores que van a permitir finalmente la valoración de un desempeño en torno a competencias, porque ahí es lo que vamos a ir hoy. ¿Cómo visualizamos que las valoraciones que hacemos, las evaluaciones que hacemos, están en términos competenciales? Entonces, le puse parte 1 porque hoy vamos a ver herramientas de calificación. La parte 2, que vamos a ver la siguiente semana, vamos a ver algunos otros instrumentos de valoración que están más puestas para la evaluación por competencias. Todo lo que nosotros vimos hasta ahora son evaluaciones, instrumentos de evaluación de aprendizaje de tipo más tradicional. Más tradicional porque se está implementando desde mucho tiempo atrás. Pruebas objetivas, por ejemplo, casi la evaluación ha nacido con las pruebas objetivas. Y estamos hablando de siglos, de décadas, en torno a lo que hace a la evaluación por ese tipo de instrumento. Las evaluaciones por competencias no son tan viejitas, ¿sí? Por más de que a lo mejor estábamos utilizando por el tipo de asignatura o lo estábamos utilizando por los objetivos que tiene una materia determinada, sin embargo, son más nuevas o más novedosas en términos de evaluación porque lo que piden es la evaluación por competencia. Y el enfoque por competencias no es muy, o sea, a ver, las universidades en estos últimos años, qué sé yo, entre 10 o 5 años para atrás, si miramos los programas anteriores de las universidades, están todos por el enfoque por objetivos. El enfoque por objetivos apunta al producto, a un producto determinado. Y ese producto determinado está relacionado con eso que veíamos con la taxonomía de Bloom en torno a lo que es la dimensión cognitiva y dentro de la dimensión cognitiva el pensamiento más básico, que es de recordar, ¿se acuerdan? De comprender, tal vez de aplicar. Hay en algunos casos que ni llegamos a la aplicación y seguimos teniendo habilidades del pensamiento inferior en términos de la puesta de la manera en cómo ponemos para nuestras evaluaciones. Entonces, la evaluación por competencia viene a mostrarnos otra forma de entender lo que es la educación, porque la evaluación está dentro de lo que es el enfoque. No podemos nosotros evaluar por competencias y enseñar por objetivos. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo de un aula en donde yo docente, vengo a mi clase y les doy no sé, pongo mi PowerPoint y explico algunas cositas. Lo que explico son conceptos, características, algunas cuestiones más teóricas. Les doy unas preguntas, vamos a suponer, de cierre de la actividad del día. No sé, unos grupos y en el grupo se lee de vuelta y se va contestando preguntas. Y que la evaluación les diga, bueno, vamos a hacer un ensayo. O sea, no tiene relación lo que enseño con cómo quiero evaluar. Lo que yo voy a evaluar es también cómo enseño. Entonces, este tema de la competencia no puede estar tampoco diferenciado así también. Entonces, si yo enseño de una manera más tradicional, en donde el alumno está pasivo, entonces mi evaluación también va a ser de esa manera. Y viceversa, si mis actuaciones en aula como docente, en donde yo le estoy facilitando aprendizajes, entonces también en la evaluación se va a ver lo mismo. O sea, tiene que tener esa relación cuando estoy hablando de un enfoque académico. Ahora, si yo en el discurso digo que estoy trabajando por competencias, pero finalmente mi práctica dice otra cosa, entonces finalmente lo que hago en la práctica es lo que va a evidenciar lo que estoy realmente aplicando en el aula. Entonces, en esta semana 5 vamos a trabajar lo que es la evaluación por competencia, parte 1, y vamos a ver herramientas de calificación. Ustedes van a ubicar algunas herramientas que ya lo fuimos viendo, pero lo que quiero es puntualizar en algunos aspectos que hacen a esa herramienta.
Quiero recordar con ustedes, porque esta imagen yo ya les había pasado en práctica 1, pero quiero recordar dónde está la competencia. Y si se fijan, está ahí en el centro donde da la diana, la flecha en la diana, porque es la conjugación de varios saberes. Y ahí está en blanco, si se fijan, porque la educación basada en competencias es una combinación de conocimientos, de habilidades y de actitudes y valores. Los tres tienen que estar presentes en mi modelo de enseñanza y de evaluación. Entonces, por eso es que todas las veces les estoy diciendo que la prueba objetiva no evalúa competencias. Puede evaluar una partecita de la competencia, que es el saber qué, el conocimiento, pero no puede evaluar habilidad y mucho menos evaluar actitudes y valores. Por eso es que estamos viendo una gama de herramientas, una gama de instrumentos en donde nos puede ir permitiendo visualizar otro tipo de herramientas que estamos teniendo a la hora de trabajar nuestro enfoque por competencia. Si nosotros nos proponemos desde el enfoque por competencias trabajar, entonces no podemos soslayar, no podemos olvidar de que existen estos tres saberes. Bueno, me permiten acá que tengo habilitado mi WhatsApp, así que voy a salir un ratito porque molestan el ruido. Segundito. Ahí está. Bueno, volví a mi pantalla, no sé si se ve ahí desde el otro lado lo que es competencia, educación basada en competencias. Chicos, Se Sí, ve, se ve, profe. ok, gracias. Bueno, entonces, esto también, vuelvo nomás a repasar, Tobón nos dice que las competencias tienen 5 características. ¿Cuándo sabemos que es una competencia? Cuando es una actuación integral del estudiante, es decir, nos muestra qué sabe o nos dice qué sabe, nos muestra qué sabe hacer y cómo lo hace, y también nos muestra en sus actitudes, valores y hábitos que tiene una relación ética con esos aprendizajes. Es ahí donde hablamos de una actuación integral, por eso es que no podemos dividir la competencia y decir, bueno, solo el conocimiento voy a trabajar, sino tiene que estar puesto en un escenario en donde se ve lo integral del aprendizaje. Busca resolver problemas. Cuando nosotros trabajamos desde la prueba objetiva, yo les había dicho, pongan un ejemplo, pongan en situación de problemas el ejercicio. Entonces, ¿por qué? Porque la competencia busca resolver un problema. No tengo un problema en que el alumno no sabe hacer notas. Entonces hay que ponerle a que realicen notas, a que escriban las notas. No sé, no sabe hacer solicitudes. Entonces le ponemos frente a una compu o su hoja y que tenga que redactar. Ese es buscar resolver problemas. Ahora, ¿cómo yo sé que sabe? Por ejemplo, al preguntarle, por ejemplo, él sabe que tiene que comenzar de esta manera. Si comienza en tercera persona su verbo, también tiene que ir terminando en tercera persona, etc. Y también cuando es una actuación integral, cuando, por ejemplo, no se vale de herramientas para que copie y pegue nomás. O sea, nosotros ahí no tenemos certeza de visualizar que estamos ante un aprendizaje real. Se basan en el contexto, o sea, todo cuanto nosotros pongamos como ejercicios tiene que basarse en un contexto, o sea, no poner actividades que no tengan que ver con el tratamiento de esa información en sus contextos, abordar situaciones en sus distintos saberes, una redundancia, y se enfoca a la idoneidad y el compromiso ético, por lo último que estaba diciendo. Va a depender siempre de la competencia a desarrollar. Vamos a ver enseguida un ejemplo. Entonces, cuando vamos a evaluar competencias, es evaluar procesos en la resolución de situaciones problemas, nos dice este autor o estos autores. ¿Cuándo es resolución de situaciones problemas? Cuando le planteamos algo que deba de resolver con sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes. Perdón. No me pasa acá. Entonces, cuando nosotros vamos a valorar, cuando podamos utilizar diferentes instrumentos que nos permita visualizar lo aprendido por el estudiante. O
sea, no solamente voy a aplicar un solo instrumento. Por eso es que vamos viendo una gama de posibilidades en términos de instrumentos de valoración. Entonces, yo puedo decir, con esto voy a evaluar este tipo de capacidad, con esto voy a evaluar este tipo, con esto voy a observar este tipo. Acuérdense que siempre también va a ir sumado lo que la propia institución con el cual estamos trabajando nos dice como parte de su normativa. La evaluación debe ser coherente y que tenga un alineamiento constructivo, dice, lo que ya mencioné al inicio, que tiene que ser coherente con su competencia. Si la competencia dice, investiga los diferentes procesos que el alumno, perdón, los diferentes procesos para construir el lenguaje de programación. No sé si estoy diciendo bien, pero bueno, la idea es de que tengamos un verbo, el verbo que constituye la competencia sería investiga. El resto que viene posterior es lo que el alumno tiene que hacer con ese verbo, con esa acción. Entonces, si yo digo que tiene que tener un alineamiento, significa que tengo que mirar, bueno, ¿con qué verbo comienza mi capacidad? Y ese verbo me tiene que acompañar en el proceso de enseñanza, pero también de evaluación. Es decir, yo tengo que observar en el estudiante que él sabe investigar y no preguntarles otra vez qué es la ciencia, cuál es la diferencia entre saber empírico y saber científico, cuándo se saca una muestra, una población, sino que tiene que aplicar, porque eso es lo que dice su competencia. A eso le llama alineamiento, cuando es pertinente o es coherente con lo que uno va enseñando y con lo que se propuso la competencia o la capacidad. Voy a ver si tengo por acá algunos. Por ejemplo, por ejemplo, fíjense, este es un ejemplo de cualquier asignatura, o sea que no nos detengamos en el tipo de asignatura, sino en lo que, la idea que hay detrás de esta competencia. Dice, comprende el funcionamiento del cuerpo humano en el desarrollo de hábitos de vida sana. Esa es la competencia. La capacidad que está queriendo valorar, la capacidad sería como una parte de esa competencia. Entonces, esa parte de la competencia que quiero ahora mismo observar es reconoce la estructura y función del sistema óseo. Fíjense la palabra con el cual comienza, reconoce. Es decir, ¿qué significa saber reconocer? Significa que entre una gama de posibilidades, él tiene que decir, esta es la estructura y para esto sirve. Entonces, ¿para qué sirve la estructura, el sistema óseo del brazo? ¿Dónde lo que está? ¿Cómo se llama? ¿Y para qué sirve? ¿Para qué sirve? No sé, el hombro, la pierna, cualquier cosa digo. Pero la idea es esa, de que entre varias cosas, de varias opciones, varias posibilidades, entonces estamos relacionados con la palabra inicial. Los verbos que nos indican acción, generalmente Juan, los verbos que nos indican acción están relacionados con la competencia. O sea, la competencia nos tiene que llevar a observar a ver cómo diré, un desempeño del estudiante. O sea, yo tengo que ver, tengo que sentir, tengo que escuchar para poder decir, sí, ese estudiante sabe reconocer. Porque si yo le pongo, voy a otra vez mi prueba objetiva. Si yo le pongo, por ejemplo, bueno, no sé nomás de este contenido mucho, pero digo nomás, ¿cómo se llama el hueso entre la mano y el codo, por decir algo? Entonces, ¿ahí hay un reconocimiento? No, simplemente estamos tratando de que el alumno recuerde. La idea es de que él pueda operar con ese conocimiento y hacer algo más con ese conocimiento. Y ahí está, cuando hablamos de situación-problema, no estamos hablando de que tenga que haber un problema en negativo, sino estamos hablando de una situación que tenga que resolver. Ahí está. Entonces buscamos el conocimiento, Juan y todos, Juan digo por lo que él estaba escribiendo ahí, buscamos que el conocimiento sea parte de la competencia, pero que no sea la única, ¿sí? Porque si no, sabemos mucho, pero tenemos problemas en el operar en la vida cotidiana. Y nos pasa con cualquier situación que ocurre en nuestra vida cotidiana.
situaciones así de, qué sé yo sé que tengo que caminar, tengo que correr. Pero yo sé eso, soy consciente de que hay una necesidad de salud en que yo tenga que caminar 30 minutos al día al menos. ¿Sí? También sé que no tengo que salir al sol en tal hora por una cuestión, pero no hago. Eso significa que no tengo la competencia. Sé, conozco, pero yo no hago, ni tampoco tengo ya un hábito definido con respecto a eso, por ejemplo. Entonces no soy competente en esa área en particular. ¿Ok? Y eso es lo que apunta el tema de la competencia a la hora de valorar. Por eso estoy insistiendo que la evaluación no puede estar ajena a lo que yo hago habitualmente en clase en mis procesos de aula. Porque si yo hago una cosa y quiero evaluar otra cosa, ahí los estudiantes nos reclaman, no estamos alineados con lo que es la enseñanza. Los que estamos viendo con la agencia evaluadora que es la ANEA es justamente esto, de ver qué alineamiento existe entre el programa, carga horaria, los contenidos, las capacidades, la manera en cómo se desarrolla, que serían las metodologías, y por último está lo que finalmente evaluamos. Ese tiene que estar de manera coherente. ¿Sí? No es que hacemos por rellenar o por hacer nomás algo, sino porque está apostando a una competencia o a una capacidad dentro de la competencia. La competencia, ¿se acuerdan que aquí, a ver, voy atrás. Acá, la competencia dice el número 1, busca una actuación integral. Generalmente cuando estamos trabajando por competencias, al final se pide que el estudiante haga una actividad integradora, porque por así evaluaciones pequeñas, yo no veo la actuación integral, veo una partecita de su actuación. Entonces, cuando hablamos de una actividad integradora, cuando les mando a hacer un proyecto y después al final recojo ese proyecto o tienen que defender el proyecto, en nuestro caso la actividad integradora es la práctica externa. La práctica externa lo que va a evidenciar es cuánto ustedes ya han aprendido de práctica 1, práctica 2, práctica 3, alineado ya con la evaluación ahora. Entonces es una actividad integradora en donde se va a poner en juego todo lo que van aprendiendo en esta didáctica, todo lo que han aprendido o no, ¿verdad? Que también puede estar sucediendo. Pero eso es justamente lo que queremos observar para ver qué tan competentes están siendo formados para ser docentes. Bien, ¿dónde vamos a ir con la mirada ahora? Ahí abajito ya. Ya pasamos la prueba objetiva. Fíjense todo lo que ya hicimos. Pruebas objetivas, pruebas de ensayo, composición, otro tipo de pruebas que ya vimos también. Y ahora vamos a entrar dentro de lo que son evaluaciones por competencia. Y habla de evaluaciones por competencia acá porque todos estos que están puestos aquí dan observancia de visualizaciones o de recogida de información como más abarcante en ese sentido. Ahora, si nosotros solamente dejamos también que, por ejemplo, en un portafolio o en un proyecto no está alineado con el tipo de metodología, ahí sí vamos a tener dificultad. Pero estamos hablando si estamos elaborando un buen portafolio, un buen mapa mental, un buen cortometraje, etcétera. ¿Sí? Que vamos a ver, esto sí vamos a ver en la siguiente semana. Lo que sí estamos viendo ahora, o quiero ver con ustedes, es cómo evaluamos, a través de qué herramientas evaluamos y qué es lo que debe de decir en esa herramienta. Ahí vamos ahora. Y les puse este material de Frola y Velázquez, es del 2011 ya, pero es un librito bastante fácil, interesante y muy didáctico. Entonces, a mí me gusta cuando el lenguaje es didáctico porque así como que nos llega más. Bien, cuando vamos a evaluar por competencias, elegimos nosotros nuestro instrumento que está en la primera parte de mi diapositiva hacia la izquierda, donde habla elección de la forma de instrumento. Vamos a suponer elijo hacer una campaña o elijo hacer un proyecto. Entonces, para que yo pueda evaluar el proyecto en sí no evalúa nada, sino lo que le acompaña al proyecto es lo que va a evaluar.
sea, qué procesos va a incorporar y qué productos va a incorporar el proyecto. Entonces voy a diseñar unos indicadores que me permitan mirar el proceso, es decir, cómo van trabajando los estudiantes, qué van aprendiendo, cómo lo van haciendo a lo largo del proceso y el producto que sería, bueno, cuál es el resultado final de mi trabajo. Entonces aquí vamos a considerar conceptos, procedimientos y actitudes. No salió nomás todo aquí. Cuando les voy a pasar, les voy a ordenar aquí. En mi presentación parece que se quedó ahí colgadito. El último que es el de actitudes o valores. Entonces yo cuando diseño indicadores, no es que voy a poner solo el conocimiento, sino los procedimientos y las actitudes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, estoy trabajando proyecto lenguaje de programación. Puedo poner dentro de mi indicador si, por ejemplo, el alumno maneja conceptos de lenguaje de programación y que los utiliza en su lenguaje habitual de su trabajo, los utiliza. Entonces estoy hablando de una parte de la competencia. ¿Qué otro indicador puedo poner? Por ejemplo, si eso que está aprendiendo conceptualmente lo puede aplicar a un instrumento X. Es decir, utilizando la herramienta, no sé, su computador y que está trabajando con ese lenguaje dentro de la computadora para hacer sus procesos que le indica el docente. Ahora, si yo quiero observar la parte actitudinal, entonces, por ejemplo, puedo poner indicadores que tengan relación con las actitudes de lo que yo quiero observar. Por ejemplo, la vez pasada que me preguntaron si lo que está trabajando es un trabajo propio, es original, es creativo, etc. O sea, todo lo que tenga que ver con las cuestiones de valoraciones o de actitudes en relación a ese aprendizaje. Porque ¿qué pasa? Que el estudiante se pasa copiando, se pasa con la inteligencia artificial y así ni siquiera lo piensa y lo traslada a su trabajo. Pasa que no se está formando el estudiante con lo que debiera de formarse. Entonces, una patita de la competencia, ahí está chuequita. Entonces, tiene a lo mejor el conocimiento, hasta puede saber hacer, pero no tiene las actitudes éticas. Y si su formación está trabajando de esa manera, bueno, podríamos dudar de lo que va a ser su competencia en el futuro. Entonces, por ahí es que nosotros somos celosos, los profes, digo, somos celosos de la manera en cómo van aprendiendo nuestros estudiantes. Hacemos todo lo posible, eso no significa que vamos a tener el control de todo, ¿verdad? Porque tampoco es esa la idea, porque también el estudiante debe saber aprender. Bien, una vez que yo Profe, tenga, ¿sí? Te escucho. parece ser, disculpa la interrupción, pero ya, pues si no me voy a olvidar, ya que estamos en este gráfico, parece ser que tendemos, no sé si tendemos naturalmente al conductismo. O sea, por eso, a lo mejor estoy sesgándome con lo que digo, pero inclusive con las herramientas de inteligencia artificial, parece ser que nosotros tendemos a ese conductismo de que, ok, guíame por favor, guíame, en vez de tomar el timón, el volante, el volante accionario, es, ok, voy a delegar a esto. Y eso vi en mi corta experiencia, eso vi tanto en alumnos primerizos como en alumnos ya veteranos. Inclusive a mí a veces me pasa que es más cómodo, ok, te dejo el timón a ti, como en piloto automático, Ujú. dirían los gringos. Así es. Y eso puede colaborarnos para darnos ideas, referencias, porque a veces ni la más pálida idea tenemos de algo y necesitamos tomar, porque el ser humano necesita de tener esa referencia ante cualquier situación y más todavía en una situación en donde nos es novedoso algo. Por ejemplo, una herramienta de calificación o una metodología. Necesitamos tener alguna referencia para poder encaramarnos con eso. Lo malo es que tomemos eso, lo llevemos al tipo de trabajo que se nos está pidiendo sin siquiera pasar por el filtro nuestro en términos de reflexión, de revisión. A veces pensamos que porque nos tira la web está todo bien y eso no es así. Hay que leer, hay que mirar. A veces nos da devoluciones
que parecen muy bonitas, pero que cuando pensás en ello no tienen relación con lo que uno espera. O no tiene relación con lo que uno ha hecho también, que puede ser porque la inteligencia no sabe, o sea, la IA no sabe qué es lo que estabas haciendo como proceso en la clase. Así que muy de acuerdo, Juan, en que tenemos que revisar lo que vamos utilizando y cómo lo vamos utilizando. Por sobre todo el cómo, porque está libre, podemos usar, no hay problema, pero cómo lo utilizamos, ahí la cuestión. Bien, entonces tengo el instrumento, tengo que diseñar indicadores. Mi tercera cuestión es seleccionar herramienta de calificación. Y esto ya lo vimos en las semanas pasadas, solamente que les dije, así, bueno, hagan esta clase, y más bien veíamos los dos primeros. Cuando seleccionamos una herramienta u otra, va a depender de hasta qué punto quiero desarrollar los aprendizajes y que me devuelvan esos aprendizajes los estudiantes en esa herramienta de calificación. Y hay tres que nos plantea este material. La lista de verificación, que sería la lista de cotejo, el sí o no, presente o ausente. La escala estimativa que les mostré, el 0, 1, 2, 0 cuando no cumple el indicador, 1 cuando cumple el indicador y 2 cuando cumple totalmente el indicador, y la rúbrica que le vamos a dedicar un poco más de tiempo. Entonces, quiero trabajar el proyecto, tengo mi diseño de mi actividad, selecciono mi herramienta. Entonces, tengo mi proyecto y digo, bueno, voy a evaluar a través de una rúbrica el proyecto. Entonces, es ahí donde se va complementando mi instrumento. Por eso decía, el proyecto de por sí no es un instrumento solo. Tiene que acompañarle una herramienta de calificación, porque si no, no es por entregar nomás el proyecto, sino qué contiene el proyecto y qué es lo que se hizo dentro del proyecto es lo interesante. Lo mismo pasa con el debate, el estudio de caso. Tomo nomás el proyecto porque está en primer lugar. Si yo utilizo el debate como una forma de instrumento, sería, ¿qué tipo de evaluación sería el debate? Ese ya vimos. Prueba oral. Muy bien. Sería una prueba oral grupal, ¿sí? De tipo grupal. Entonces, ¿qué yo necesito para evaluar el debate como prueba oral? Necesito mi herramienta de calificación. Tengo que tener una lista ahí de cotejo o una escala, una rúbrica, en donde voy viendo si participan, si argumentan su participación, si tienen bagaje teórico, si respetan los turnos, si, etcétera, ¿sí? Bien, y ahí recién entonces aplico mi herramienta de calificación para que eso ayude a la retroalimentación para la mejora de los aprendizajes. Recordemos que cuando estamos evaluando competencias, la retroalimentación es un proceso clave. O sea, proceso clave digo porque la competencia, la idea de competencia, es la idea de un aprendizaje integral. Y aprendizaje integral relacionado con actuaciones del sujeto que me pueda permitir observar sus aprendizajes. Entonces, un proceso muy importante es la retroalimentación. Es devolverle al estudiante lo que hizo, pensar con ello. A veces no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para hacer conversaciones, por ejemplo, con los estudiantes, pero sí le podemos devolver, por ejemplo, por escrito. La próxima tenés que tal cosa. O, porque no te doy una chance si querés mejorar, estas son las cuestiones que tenés que atender y a ver si podés volver a repasar. O sea, no es el error como castigo, que se utilizaba mucho en el tema del conductismo, como ya nos recordaba ahí el compañero. El error se castiga. ¿Cómo se castiga? Con el tema de la calificación. Entonces, este error en términos de competencia es, bueno, todavía no has aprendido, todavía tenés oportunidad de seguir aprendiendo. Ese es el mensaje que estamos dando cuando estamos hablando de una retroalimentación en el enfoque por competencia. Por eso en los calendarios, hoy por hoy, ya hay también actividades de retroalimentación. Y la retroalimentación, pongo aquí, tiro por aquí, la retroalimentación o la realimentación no es hacer más de lo mismo, porque por algo no están aprendiendo nuestros estudiantes, sino es ver, bueno, no me entendieron de esta manera, vamos a hacer por esta otra ruta, ¿sí? Bueno, esto tiene que ver con términos metodológicos también. Bueno, ¿cómo cubrimos o cómo elaboramos un indicador? ¿Cómo escribimos el indicador?
El indicador o los indicadores tienen tres elementos. Un verbo operativo, que ahí podemos ver los verbos de la taxonomía de Bloom. El verbo operativo, ¿por qué es operativo? Se le llama operativo, es porque es observable, cuantificable y ejecutable. O sea, si yo le pongo, por ejemplo, a ver, analiza tal cosa. Yo no puedo ver que el alumno esté analizando, pero sí lo puedo poner, por ejemplo, escribe argumentos relacionados a. Ahí sí, a través de algo más específico, estoy viendo que está analizando. Entonces, los verbos que estamos utilizando en un indicador tienen que permitir que observemos ese desempeño que estamos queriendo visualizar en el desarrollo de esa competencia. Por eso dice ahí algunos ejemplos: desarrolla, demuestra, evalúa, construye, defiende, sostiene una postura, ejerce, sustenta, fundamenta, debate. Bueno, son verbos que podemos utilizar dependiendo de cómo lo acompañamos con lo siguiente, que es el tema, es la calidad de exigencia o exigencia. Entonces, el verbo que tiene que ser operativo. ¿Cuándo es operativo? Cuando yo al leer el verbo sé lo que tengo que observar. Es claro, ¿sí? Es específico. El verbo, para que constituya parte del indicador, está relacionado o tiene que estar acompañado por un tema y que refleje la acción del verbo. Por ejemplo, dice los derechos humanos, el calentamiento global, esos son los temas. Ahora, ¿yo cómo voy a poner eso en un indicador cuando digo, por ejemplo, sostiene una postura sobre el calentamiento global relacionado con no sé, la emisión de gases tóxicos en horas pico en Asunción, por decir cualquier cosa? Pero la idea es que tenga un verbo y tenga un tema. El tema con el verbo, al sumar uno con otro, vamos a ver qué tan operativo puede ser ese verbo. Y por último es, ¿qué es lo que yo espero evidenciar? ¿O cuánto espero evidenciar de ese verbo operativo? Por ejemplo, acá nos da algunas indicaciones cómo podemos acompañar nuestro indicador para que complete el elemento. Con claridad y fluidez, adecuadamente, por ejemplo, digo, sostiene una postura con dominio, ¿sí? O sostiene una postura suficientemente argumentada. Esa es la calidad de exigencia sobre tal cosa. Entonces ahí tengo el verbo operativo, el contenido y el nivel o calidad de exigencia. Ejemplos: con claridad, adecuadamente, pertinentemente, con precisión, con dominio, con pericia, con exactitud, con un mínimo de 3 errores, con un mínimo de 5 citas bibliográficas. Por ejemplo, dice, justifica, sería el verbo, justifica la manera en cómo el Paraguay trabaja los derechos humanos, que sería el tema, asumiendo 3 materiales o 3 ejemplos concretos en la prensa. Ese sería la calidad o el nivel de exigencia. El 3, yo le pongo un tope. Puede ser así en número o puede ser con qué nivel o con qué calidad le quiero. O sea, si yo le pongo con claridad, significa que eso es lo que voy a buscar en su desarrollo. Si yo le pongo pertinentemente, significa que lo que yo estoy buscando es que lo que él está manifestando con ese verbo operativo, con ese tema, esté alineado, ¿sí? Sea pertinente, valga la redundancia. O sea, el nivel o el nivel de exigencia que yo le pongo, la calidad con el cual quiero ver, es lo que va a determinar hacia dónde va a apuntar mi evaluación. Y aquí tengo, a ver, acá, el indicador. Vamos a suponer que tengo un estudio de casos, tengo la actividad, quiero un foro, les planteo supuestamente, un foro calidad de las aguas de riego. La pregunta: ¿cuáles son las principales precauciones en el empleo de aguas salinas para el riego de las plantas? Considere las lecturas de los recursos disponibles en la plataforma. Vamos a suponer que este sea mi pregunta del foro y yo quiero evaluar el foro con ciertas herramientas. Entonces acá tengo 6 indicadores.
ingresa regularmente a Google Classroom para comunicarse con el tutor respondiendo a los mensajes del tutor. Entonces, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es la acción que yo quiero observar acá? En la primera, en el 1. Si están conmigo por el otro lado, les pregunto. ¿Cuál es la acción que quiero ver? El primer verbo que yo veo es ingresa, profe. Ingresa. Entonces, si el alumno entra a la plataforma y desarrolla ahí lo que tengan que desarrollar. Ahora, pero ese ingreso no es una vez nomás que ingresa, sino le acompaña un nivel de calidad, que es Regularmente. regularmente. ¿Qué significa regularmente? Significa cada cierto tiempo con ese abordaje de periodo de tiempo regular. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer ahí? Bueno, ahí ya nos dice, y ese es el tema. Realiza la intervención inicial mencionando sus datos personales y su actividad principal. Argumenta su respuesta basado en referencias bibliográficas sugeridas. Bueno, es ahí donde nosotros tenemos que evaluar nuestros indicadores. Si tiene el verbo, si tiene el tema con el cual vamos viendo si es que estamos abordando la competencia y por otro lado el nivel o la calidad con el cual les vamos a exigir las respuestas a ese indicador. A ver, las herramientas de calificación, vuelvo después a esto que estaba mencionando. Las herramientas de calificación, Profe, ¿sí? una pregunta. Ahí cuando hablamos regularidad, a lo mejor, digo yo, no debería ser más específico diciendo, bueno, tantas veces a la semana o al día o lo que sea, porque a lo mejor para el profesor la regularidad sería ingresar eh, Cada día. 7 veces a la semana, para Es- el alumno sí, sería una vez a la semana. Eso nomás lo que para sí, para aclarar. sí. Ay, acá no me permite porque este está en modo... Sí, es muy cierto lo que dice el compañero. Cuanto más específico es mejor para la comunicación con el estudiante. Eso es así. Está bien, José, tu señalamiento. Cuando también digo, ahí abajo dice el número 6, fíjense lo que dice, realiza comentarios de 2 párrafos a partir de los argumentos presentados por uno de los compañeros del curso. O sea, ahí ya hay una numeración o hay una indicación de cuánto se espera que haga el estudiante. Por lo que nos señala José, entonces cuando hablamos de este tipo de palabras que quedan muy ¿cómo se dice? Al entendimiento de la persona, es mejor ubicar, por ejemplo, puedo poner ingresa regularmente una vez a la semana, por ejemplo, ¿ah? Dependiendo un poco de qué es lo que espera el profesor hacer. Bien, José. Eh, a ver, ¿cuáles son las herramientas de calificación cualitativa? Tenemos 3, la lista de verificación, escala estimativa y rúbrica. Este primero que estábamos viendo es la escala de estimación. La escala de estimación es porque tiene, acá donde ven ustedes 0, 1, 2, es porque tiene una breve escala. Podemos ampliar, pero cuanto más ampliamos significa que más específico tenemos que ser en explicar cuándo le vamos a poner 0, cuándo 1, cuándo 2. Eso es lo que tenemos que explicar con la escala. ¿Sí? A ver, si yo le voy a dar un 2, bueno, ¿cuándo le voy a dar un 2? Y esa claridad es el que tiene que tener el estudiante y el docente. ¿Sí? No es poner nomás, bueno, este vale 10 puntos. Pero ¿qué significa los 10 puntos? Ahí tenemos indicadores. ¿Son 10 indicadores o son 5 indicadores, 2 puntos por cada indicador? Entonces estamos haciendo una escala de estimación. Automático. ¿Sí? Automático sabemos que es una escala. Bien. Ahora, cuando hablamos acá de los indicadores, acuérdense que tenemos que tener las 3 patitas. Conocimiento, el hacer y las actitudes. Entonces aquí en esto tendríamos que estar viendo si más aún, si es una actividad de índole más práctico, más aún tenemos que tener en cuenta esos 3 elementos que hacen a una competencia. Entonces no poner por poner nomás nuestros indicadores, sino tiene que estar relacionado con la competencia, alineado a la competencia. Este ya leí, vamos a ver este ejemplo. Esta es la lista de cotejo.
la lista de verificación o lista de cotejo, dice, elabora un párrafo de conclusión a partir de la observación del video. Vamos a suponer que estaban haciendo esa actividad. Y ahí hay 0,1 nomás. 0,1 significa presencia o ausencia. Entonces, esta se llama lista de cotejo. Es un checklist, una lista de chequeo, porque no tiene gran cosa. Es mirar si está presente o está ausente el desarrollo del indicador. Y acá no hay medias tintas. O hace o no hace, o sabe o no sabe. Sí, directo. Y el último que es la rúbrica. La rúbrica es un poquito más complejo y en esta rúbrica lo que se hace es, bueno, hay muchos autores que consideran que la rúbrica es el que mejor representa la manera de evaluar una competencia porque le pone aquí los estándares que está queriendo el profesor observar por cada criterio y o indicador. Entonces, por cada uno de ellos le muestra, bueno, cuáles son los indicadores precisos que va a ir mostrándosele ahí. Y aquí hay bueno, a ver si tengo otro, ¿Cuáles son los elementos de una rúbrica? El primero es el criterio de evaluación. Vamos a suponer, yo quiero evaluar una redacción, entonces el criterio para evaluar la redacción es la propia redacción. Después tengo niveles de desempeño o ejecución que tiene el estándar esperado en proceso 2, en proceso 1 e inicial. Esta denominación que está aquí arriba, fíjense, utiliza esta denominación de su nivel de desempeño. Utiliza excelente, buen trabajo, regular o elemental e insatisfactorio. A ver, utiliza excelente, bueno y deficiente. Y utiliza ejemplar consumado en desarrollo e inicial. Estoy viendo del mayor a menor. Estoy leyendo de esa manera. Entonces, esta parte de los niveles de desempeño es el profesor el que determina cuál es el nivel de desempeño que espera observar en los estudiantes. Entonces, aquí utiliza inicial estándar esperado en proceso 2, en proceso 1. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Y serían sus descriptores. Los descriptores son todos los elementos que le especifica para ver en qué nivel le vamos a puntear al estudiante. O sea, ¿cuándo le voy a dar 4 puntos? Cuando la redacción presenta estas 4 características, tiene orden, coherencia lógica, uso de citas y sin presentar errores ortográficos. O sea, está claro cuándo va a tener 4 puntos. En el proceso 2, dice 3 puntos. O sea, ¿cuándo va a tener 3 puntos? Dice, la redacción presenta estas 3 características. Es decir, una característica ya salió de ahí. Y sin presencia de errores ortográficos. ¿Cuándo le voy a poner 2 puntos? Cuando solamente me da 2 puntos. ¿Cuándo es un punto? Porque es inicial. Cuando presenta por lo menos una característica y sin errores de ortografía. ¿Y cuándo es 0 puntos? Porque se supone que va a haber 0 puntos si hay uno inicial. Entonces, cuando no cumple ninguno de estos descriptores. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tiene que tener una rúbrica. El criterio de evaluación, los niveles de desempeño, los descriptores y la puntuación. Entonces, si yo tengo, voy a ver un poco este sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense, ¿cuántos puntos así a secas le daríamos a esta herramienta de calificación? Tiene excelente, buen trabajo, regular, insatisfactorio. Acá no nos aparece el puntaje. ¿Cuántos puntos le vamos a poner a esta herramienta? ¿Y podría ser del 1 al 5, profe? Del 1 al 5. Ok, Porque 1 sería... no estamos viendo, No estamos viendo, estamos siendo libres acá. sí, 0 nomás no aparece, por eso. Sí. ¿Cuál sería el Perdón, 5? perdón, profe, son 4. Ok. Puede ser del 1 al 4 o puede ser Al del 1 al 0. 4. Eso. Puede ser del 1 al 4 o puede ser inclusive de 0 a 3. 0 a 3, claro. O sea, eso sí ya depende, pero no puede ser
a lo mejor no puede ser mayor. En algunos casos le podemos poner excelente, por ejemplo, 5, buen trabajo entre 3 y 4, pero ahí tenemos que explicar muy bien cuándo le ponemos 3 y cuándo le ponemos 4. Entonces es mejor ser claros desde el inicio. Y si yo tengo 4 puntos, tomando el ejemplo que nos da José, ¿cuántos puntos en total le sirve al estudiante esta herramienta de calificación que es rúbrica para un portafolio? 24. 24, porque tengo criterios de evaluación que están en el costado. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 4 puntos por los diferentes descriptores que hay, los niveles de valoración. Entonces, si se fijan, aquí tenemos que ser bien específicos en cada uno de los descriptores. Por ejemplo, ¿cuándo es excelente? Y cuando cumple todo lo que está en esta segunda columna al lado del criterio de evaluación, por debajo de la excelencia. O sea, los descriptores que habla de la excelencia. ¿Cuándo es buen trabajo? Cuando cumple esto, lo que está debajo. ¿Sí? Entonces es cuando vamos a trabajar rúbrica, que yo le estoy pidiendo que trabajen una rúbrica para un trabajo práctico, esto es lo que vamos a hacer. Un cuadro de doble entrada. La primera columna están los criterios de evaluación. Acá no hablamos de indicadores como tal en los criterios de evaluación. Son como la temática con el cual se va a estar evaluando. Arriba se le pone los niveles de valoración que vamos a estar teniendo. Y eso depende del profesor. En este caso es excelente, buen trabajo, regular e insatisfactorio. Recordemos, este es para evaluar un video, nos dice, y tiene excelente, bueno y deficiente. Acá plantea 0, 1 y 2. Significa que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 14 puntos esta evaluación. Entonces, el docente, ¿qué es lo que hace? Es plantea cuáles son sus descriptores, que sería cuándo obtiene cada uno de los niveles para marcar. Lo que hace después es observarle al estudiante, escucharle, bueno, depende de qué es lo que va a estar evaluando a través de esta herramienta y le va punteando. O sea, si yo le pongo 0 a contenido y precisión, significa que el contenido y la información son mínimos. Eso es lo que le estoy diciendo al estudiante. Entonces el estudiante, cuando tiene la devolución, ya sabe por qué le estamos poniendo uno u otro. Porque los demás no tienen eso. O sea, presento ausente, pero ¿qué es lo que estuvo ausente? ¿En qué parte se equivocó? Bueno, hay que hacerle una escritura capaz en eso. Ok. En este caso es un poco diferente porque le agrega un peso. Este nosotros no le vamos a agregar porque para nosotros va a ser, o sea, el ejemplo que yo les voy a plantear es que me pongan nomás los indicadores, perdón, los criterios, luego el nivel, a ver, el criterio, el nivel de desempeño y los descriptores. En este caso, una rúbrica es acá solamente para mostrarles los elementos, pero tiene que tener más de un criterio de evaluación. O sea, no solamente se puede evaluar redacción, se tiene que evaluar más cositas. Acá, por ejemplo, dice portada, se puede evaluar la estructura, la introducción, el contenido, etc. Lo que también les quería decir, y con este ejemplo vamos terminando esta parte, lo que también les quería decir es que cuando estamos evaluando, sea por rúbrica, sea por escala de estimación o por lista de cotejo, no solamente tenemos que evaluar el formato o la forma, lo superficial, lo que tenemos que ir y más sentido tiene para evaluar, más aún si estamos evaluando competencia, es evaluar conocimientos, actitudes, valores y las habilidades que tenga. O sea, tiene que estar relacionado con su contenido. Porque si no evaluamos toda la parte, a ver, ¿cómo diré? La parte del formato. Por ejemplo, si tiene carátula, si está limpio, si es creativo, si presenta a tiempo. Pero finalmente lo que tenemos que evaluar, que es lo que aprendió el estudiante con ese contenido, con esa competencia, no evaluamos. Y eso es lo más importante.
Entonces le tenemos que dar mucho más puntaje a lo que es el contenido, el análisis, la introducción que a la estructura, por ejemplo. ¿Sí? Ah, esto Profe, también quería. podría ser también la parte actitudinal del Claro, alumno, que sí, también sí, sí. A ver, acá no tengo ningún trabajo en trabajo en equipo, equipo. Sí, sí. Puede ser, por ejemplo, si trabajan en equipo, si presenta trabajos originales, si no copia otro, si aporta con el grupo en sus discusiones o en la elaboración de algo, si se presenta de manera organizada su trabajo, porque hay trabajos que son muy desordenados, por ejemplo, y que el orden no tiene que ver con solamente por ser limpio, sino el orden tiene que ver porque está formando parte de un proceso y que si no está limpio el trabajo, limpio en el sentido de que tenga una secuencia adecuada o que tenga un proceso que va siguiendo y que me permita ver ese proceso, que no esté todo ahí desorganizado el trabajo. Así que eso también se puede ir, inclusive es deseable que tengamos eso. Y les quería mostrar hay varias herramientas que podemos utilizar para elaborar rúbricas o para que nos dé ideas de rúbricas. Es el Corubric, Rubistar y Rubric RCampus, que son, son páginas que podemos visualizar y que nos pueden dar algunas señales de cómo también podemos ir trabajando nuestras rúbricas. Acuérdense que nomás es para referencia, no es para que descarguen y copien a sí mismos. Entonces les quería mostrar esta rúbrica. A ver, el Rubistar. Estoy pasando a Rubistar. No sé si se ve en mi pantalla. Por favor, si me indican. Todavía no, profe. Ok, entonces voy a dejar de compartir. Aquí, gracias. Y voy a compartir acá. Acá, nomás para que tengan si quieren alguna señal de cómo se puede ir trabajando. Entonces, voy a buscar una rúbrica. ¿Me dicen ustedes algún contenido? Cualquier contenido me dicen. destreza, ¿Cómo? destreza. o, ¿Destreza de o qué? ¿En no. qué? ¿Para qué? Yo creí que Un tenía contenido, un que... contenido. No, un ah, contenido para algo. Por ejemplo, quiero hacer una rúbrica sobre, a ver, elaboración, notas. La oración de Yanduti, lo que ¿De qué? me viene a la mente. De Yanduti, la oración de Yanduti. Es Mm. manualidad, pero se requiere destreza. Vos sabés que salió entrecortado tu intervención. De elaboración del Yanduti. Ah, Ñandutí. Bueno, vamos a ver si tiene este. Sí. Ah, yo y mis raras de destrezas. No se encontró, dice. Voy a poner historia. Estoy buscando por palabras clave. Bueno, en síntesis, lo que aquí hay que poner es, acá tengo uno, puse historia. Entonces acá me aparece varios ejemplos. Esto les va a servir nomás como referencia. Por ejemplo, escribo una historia. Voy a irme acá. La historia a través del tiempo, modelo de escritura. Entonces le pinchan y les sale un ejemplo de rúbrica. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los criterios? Son los que están en la primera columna. Voy a agrandar un poco acá. Ahí. Conocimientos previos, ordenación temporal de los hechos, precisión de contenido, distingue los hechos, redacción de los hechos. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo al estudiante? Es que redacte, vamos a suponer, que redacte una escritura relacionada a la historia. Cómo la historia se produjo o se fue dando a través del tiempo.
Entonces acá me da un ejemplo, porque este es un ejemplo que X docente ha hecho. Excelente, bueno, regular y necesita mejorar. Y todo lo que está dentro de la celda, en el cuadrito, son los descriptores. Por ejemplo, ¿cuándo va a tener excelente? Cuando todos los hechos de apoyo fueron reportados con precisión, son importantes e interesantes. Y ese es sobre conocimiento previo. ¿Ok? Este es un ejemplo que pueden ir visualizando. Voy a volver y voy a poner otro. A ver, ¿de qué otra materia puede ser? Derecho laboral. No, a ver qué es de derecho laboral. Si no encuentran por esta palabra, pueden seguir buscando con palabras más específicas. Profe, pero a este generador le tenemos que editar, tiene pinta que, Claro, este es en PDF, sale. porque vino más en el otro ejemplo de tu PowerPoint que utiliza las palabras como clasificar, identificar, que son verbos clave otra vez al final. Eso hay Sí, que tener en cuenta acá en la rúbrica, porque en este generador, por ejemplo, es simplista esa parte, claro. pero en la otra rúbrica me di cuenta que Sí, dice específicamente o clasificás o sí, identificás o analizás. sí. Se tiene que tener en cuenta. De lo contrario, no vamos a ver, no va a estar relacionado con tu competencia. Y eso es lo que nosotros intentamos de tener que esté relacionado con tu competencia. Estoy mirando acá que no hay algunos, a ver, este. Por eso decía, nos puede servir de referencia, pero no vamos a poder descargar y utilizar a sí mismo, sino que es para que dé ideas, bueno, de los que están, ¿verdad? A ver, no discriminación. Estoy buscando, acá hay otro. Este es derecho, no discriminación y derecho laboral. Identifica la información importante. Bueno, aceptable, mejorable, insuficiente. Nota. Acá, si se fijan, hay coma. 3,5. Yo no sugeriría poner eso porque al final coma 5 le favorece de vuelta al estudiante. Entonces es mejor poner entero. ¿Ok? Esta es una herramienta nada más. Esta es de Rubistar. El otro era el Rubric. A ver si tengo por acá algo. El Rubric. También se puede crear. Ah, no, este necesita. El otro pues más directo. No quiero ahora perder tiempo para mostrarles. Porque este me permite con la palabra clave, nomás como para ejemplo que tengan. Lenguaje. Profe, algo de literatura. Sí. ¿Tenés algún, por No, yo ejemplo? pensé que de literatura podría salir algo, saltar algo. Acá voy a poner literatura universal, le puse. Es que yo tengo que manejar también tu contenido. A ver. Proyecto multimedia. Mural de literatura universal, dice. Vamos a ver si sale. Acá está. Vamos a suponer el profesor, porque fíjense lo que dice ahí arriba, es lo que el profesor mandó a hacer. Un proyecto multimedia y tiene que hacer un mural de literatura universal. Entonces acá en la categoría serían las dimensiones o los criterios, contenido. Superior, alto, básico y bajo. Superior cubre los temas a profundidad con detalle y ejemplos. El conocimiento del tema es excelente, es para contenido superior. ¿Sí? O sea, tenemos que leer vertical y horizontal, ¿sí? Para ir punteando. Ahí tienes acá unos cuantos. O sea, es cuestión de buscar. Ponerle la palabra clave, ir buscando quién es. Horizontalmente ya es diferente, profe. ¿Cómo? Horizontalmente ya es diferente las palabras ahí. Superior, alto, básico, Sí, bajo. sí, 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 sí. Así es, porque eso lo decide el docente. Yo, por ejemplo, a mí me gusta usar más excelente, muy bueno, bueno, por ejemplo. Otros utilizan satisfactorio, regular, insatisfactorio, etcétera, ¿verdad? O sea, cada quien le va denominando de acuerdo a lo que va a utilizar
Lo que sí yo les pediría o les diría es que si van a utilizar uno, que se queden con esa denominación, porque confunde mucho también, más todavía si son cortas las clases. Bien, acá nomás les mostraba como un ejemplo. Y en el Classroom ya tienen ustedes, no sé si alguien ya entró en el Classroom, ya pudo pasearse por ahí, solamente les estoy poniendo una, ay, había sido, les puse 18, no es 18, este está mal la fecha, que no me Sí, profe, ya Ok, ingresé, profe, solamente la actividad de la semana 5 está ahí está, para la... sí, 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 la semana 5 nomás está. ok, sí, sí, semana 5 nomás lo les puse todavía, las semanas siguientes les voy a ir colocando para las entregas. Bien, en la semana 5, ¿qué vamos a hacer esta semana? Acá está mal la fecha. Les puse ahí para la entrega al 10 al 20. Al 20 de enero a las 8 hasta las 8 de la mañana. La actividad. Hay una actividad solo de lectura y lo que quiero es que me puedan hacer un análisis lector y le ponen aquí nomás para que ustedes sepan que existe esta herramienta que se llama Bitácora. Y en el cuadro me ponen ahí algunas características más importantes de lo que es la bitácora. La actividad 1 es solamente lectura, bueno, no es solamente, sino es la lectura y es entresacar algunas características que a ustedes les llama la atención o que les puede servir para caracterizar lo que es la bitácora. Luego les voy a pedir que diseñen 2 herramientas de calificación, suponiendo que los alumnos de ustedes van a presentar un trabajo práctico de investigación teórico-práctico. ¿Por qué les pongo investigación teórico-práctico? Porque esa es la competencia que queremos ver en el trabajo práctico sobre un tema de tu programa de estudio. Ustedes eligen el tema, pero yo ya les puse cuál es el verbo, investiga, ¿sí? Entonces, sobre algo de investigación tiene que ser el trabajo práctico. Y lo Puede que ser un estudio de caso, profe, puede ser, pero sí, ujú, sí. Y de eso van a nacer 2 herramientas de calificación para hacer el ejemplo de escala de estimación y de rúbrica. O sea, esos 2 lo que les voy a pedir sobre el mismo trabajo práctico. O sea que les voy a pedir de 2 maneras, a ver cómo podemos evaluar de 2 maneras un mismo trabajo. No es que las 2 van a aplicar en un futuro, ¿verdad? Sino la idea es de que puedan ustedes tener la destreza de poder redactar. Y van a establecer al final el puntaje del trabajo práctico. O sea, depende de la escala de estimación y la rúbrica para asignar el trabajo práctico. No es al revés. No es que yo digo, bueno, este va a servir 20 puntos y empiezo a pensar después. Puede ser también eso, entonces tenemos un margen de trabajo porque a veces también las universidades nos ponen como señalamientos de los puntajes máximos, mínimos, etcétera. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a tener un trabajo práctico de 10 puntos y pienso en la escala de estimación o en la rúbrica. Acá indistintamente vamos a pensar porque no tenemos ningún puntaje máximo. O sea, yo les dejo libre a ustedes para que puedan desarrollar esta herramienta. Bueno, acá les pongo, esta es una lista de cotejo en mi caso, y esas serían las actividades, son 2 actividades para esta semana número 5. Durante la semana pueden ir cargando los demás trabajos, les voy a poner un plazo hasta la semana 6, pasadito la semana 6, antes de llegar a la semana 7 porque necesitamos tener los cierres para la actividad final que sería el sábado número 7 de nuestra actividad de práctica 3. Bueno, demasiado habladora estuve hoy. Voy a dejar de grabar. Bueno, no sé si hay algo que quieran comentar.